Libro de Hechos, entonces, capítulo 7, desde el verso 54 en adelante, dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Amén. Amén. El libro de los Hechos es quizás el único libro que podría ser llamado libro histórico en el Nuevo Testamento, ya que los demás libros son libros como llamados epístolas, por ejemplo, o en el caso de Apocalipsis, un libro escatológico. Y en cuanto a los evangelios, muchas veces se ha creído que son biografías de Jesús, pero realmente no pueden ser consideradas como biografías, sino como tratados puramente teológicos. Pero el libro de los Hechos narra el nacimiento de la iglesia y narra un periodo más o menos de 30 años. Por lo que podríamos decir que Hechos está diciendo cómo es que nació la iglesia, y eso lo vemos en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, y cómo se ha propagado el evangelio en el mundo entonces conocido. Realmente el libro es llamado Hechos. El libro entero es llamado Hechos de los Apóstoles, pero ustedes saben que en ningún libro de la Biblia el autor puso un título a ningún libro de la Biblia. Es decir, el que escribió Hechos no puso como título Hechos de los Apóstoles. Fue después que la iglesia, como tradición, ha puesto el título a esos libros. Digo esto porque realmente Hechos de los Apóstoles no tendría que ser llamado Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles son mencionados apenas una o dos veces en los primeros capítulos, pero luego no se menciona absolutamente nada de ellos. Por ejemplo, ¿qué sabe usted por medio del libro de los Hechos del apóstol Tomás? ¿Qué sabe usted de él? No se sabe nada de él en el libro de los Hechos. Y así de cada apóstol no se sabe casi nada, excepto Pablo, Pedro, Juan, algunos de ellos, pero no todos. Además de eso, vemos cómo Dios, a través de los Hechos, Él va a usar personas que inicialmente no eran apóstoles o discípulos del Señor. Está el caso de Esteban, por ejemplo, que estudiaremos hoy, pero está el caso también de Felipe, de Ananías y otros casos también. Por lo que realmente el título de Hechos de los Apóstoles no es el adecuado. Algunos propusieron Hechos del Espíritu Santo, que también podría ser más quizás acertado, por lo que menciona el libro, casi cada capítulo, el poder y la venida del Espíritu. Pero quizás más precisamente sería llamado el libro Hechos del Jesucristo resucitado, porque algunos creen que el autor de Hechos es el mismo autor que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas. Por lo que algunos piensan que Lucas y Hechos era
inicialmente un solo libro, pero hay muchas evidencias que muestran que son dos libros diferentes. Pero la intención del autor es mostrar los hechos de Jesús en el Evangelio y los hechos del Jesús resucitado en el libro de los Hechos. Y por eso es que la luz que se le da a Hechos de los Apóstoles es realmente enfocar cómo Cristo actuó en la iglesia primitiva. Aquí en el capítulo 7 que hemos leído, la iglesia apenas tendrá mucho menos de 10 años de haber nacida. El Espíritu Santo vino en Hechos 2. Una gran multitud se convierte al Señor. Comienza la iglesia a crecer. Dice Hechos 2, terminando el capítulo, y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Y así va creciendo la iglesia, pero el punto es que antes de irse de la tierra, Jesús había dicho a sus discípulos que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu, porque entonces recibirían poder para ser testigos de Él en toda Judea, Samaria y a todos los confines de la tierra. En otras palabras, Jesús les estaba enviando al mundo, así como Mateo lo dice, por ejemplo: id por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces los está sacando fuera de Jerusalén. El punto es que los discípulos no van a salir de Jerusalén hasta que empiece la persecución. Cuando empieza la persecución de la iglesia, es entonces que comienza la iglesia a evangelizar otras ciudades e incluso otras naciones. Pero vean que ellos tuvieron que esperar la persecución para obedecer al Señor. El Señor permitió la persecución para que ya la iglesia saliera de Jerusalén y por donde fuera predicaran el evangelio. Y así es que el capítulo 8, por ejemplo, si usted lee el capítulo 8, verá que Felipe es donde va a predicar a Samaria. Pero dice claramente: a causa de la persecución. Ahora, ¿por qué es que el Señor esperó tanto tiempo para que recién la iglesia se fuera de Jerusalén o saliera de Jerusalén? Yo creo que el Señor permitió esto por al menos una razón, y es que la iglesia tenía que prepararse y consolidarse antes de salir y predicar el evangelio. Por eso es que Hechos nos dice en los primeros capítulos: y perseveraban juntos en las enseñanzas de los apóstoles. Tenían que enraizarse en las verdades de Dios antes de poder ir a proclamarlas. Y para ello necesitaba tiempo. En otras palabras, tenían que pasar el curso de doctrinas para luego comenzar a empezar a conquistar otras naciones, otras ciudades y otros pueblos. No es que el Señor estaba desesperado de manera que los envió cueste lo que cueste. No, tenían que prepararse. Y el fruto de esta preparación lo vemos, por ejemplo, con Esteban. No lo hemos leído porque sería muy largo, pero los 50 versículos de este capítulo, Esteban va a presentar la obra de salvación a lo largo de la historia. Él va a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de Moisés. Y va a hablar cómo Dios trató con cada uno de ellos para traer a Jesucristo como Salvador. Pero esa claridad que tenía Esteban del Antiguo Testamento no le surgió de la nada. Fue porque perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Entonces ese es el resultado de perseverar en las doctrinas, de poder ser capaz de presentar correctamente al Cristo que nosotros creemos.
Y es por falta de preparación, por desespero, que muchas veces hablamos de Dios, pero de una manera incorrecta. Conozco a un joven que él hace videos en las redes sociales y él va evangelizando en las ciudades, aquí en Francia e incluso en otros países. Pero he oído de él aberraciones. Él decía, por ejemplo, ¿usted sabe por qué Dios o por qué el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en Génesis? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, él dijo, se movía sobre la faz de las aguas porque él no sabía dónde vivir. El Espíritu Santo no hallaba dónde vivir hasta que Dios creó el hombre, y entonces el Espíritu Santo encontró una morada. Pero esa es una aberración. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no sabía dónde vivir? Si Él es Dios. Pero Él va, hermano, y Él es seguido por miles de jóvenes, literalmente por miles de jóvenes. Pero ¿qué le pasó a ese joven? Él está apasionado y esto está muy bien, pero no ha pasado por el tiempo de la preparación, el tiempo de enraizarse en las verdades de Dios, para poder hacerle frente al enemigo, frente al mundo y a tantas creencias que están hoy en día rodeándonos. Yo creo que es por eso es que el Señor tardó, entre comillas, o aguantó el hecho que la iglesia de Jerusalén no salía de Jerusalén. Entonces Dios permitió la persecución para que recién ahí salieran. Pero vean los frutos de esa preparación. Está Esteban, pero también está Felipe. Felipe también demuestra una claridad de las escrituras cuando, por ejemplo, está con el eunuco etíope. Ese eunuco estaba en un carro leyendo Isaías 53. Y entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, acércate a él. Entonces Felipe se acerca y le pregunta a aquel etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, no entiendo, ni sé de quién es hablando Isaías 53. Entonces Felipe le dice, Isaías 53 está hablando del Mesías que viene a ser Jesucristo. Y comienza a explicarle el texto. Pero vean que Felipe tenía una claridad de los textos inspirados por Dios. Tenía una claridad de la doctrina en la que creía. Porque había pasado más o menos 5 años perseverando en las doctrinas de los apóstoles. Entonces, las doctrinas, hermanos, no es solamente para llenarnos la cabeza de informaciones o para hacer cosquillas a nuestro intelecto o para impresionar a la gente. Las doctrinas están hechas para prepararnos a hablar de Cristo y darlo a conocer como Él es conocido en las Escrituras y no una invención nuestra. Además de eso, la palabra de Dios, al llenarse uno de la palabra, se llena uno de valentía y del corazón de Dios, porque la palabra de Dios es el reflejo de lo que hay en el corazón de Dios. La palabra, el término palabra, ¿qué es la palabra? Palabra es una expresión oral, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve la palabra? Si yo me callo, y yo sé que algunos serían felices, pero si yo me callo ahorita mismo, usted no va a saber lo que estoy pensando, lo que hay en mi pensamiento. Usted no lo puede adivinar. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que usted sepa lo que yo estoy pensando? Expresar, hablando. Entonces, cuando nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, estamos diciendo que está expresando el pensamiento de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Por eso es que la Biblia no son opiniones humanas,
sino es la expresión del pensamiento de Dios revelado para nosotros. Y Esteban fue uno de ellos que expresó el pensamiento de Dios, pero con una claridad, con una habilidad impresionante. Y eso que Esteban era joven, y Esteban no era apóstol, Esteban no era pastor, Esteban era un diácono. Había surgido un problema dentro de la iglesia. Vea que la iglesia recién nacida ya tenía problemas. ¿Sabe por qué? Porque no existe ninguna iglesia sin problemas. Así que si usted anda buscando una iglesia donde no haya problema, siga buscando. Y cuando la encuentre, ahí me llama. Había un escrito frente a una iglesia que decía: esta iglesia era perfecta hasta que entró usted. Creo que vamos a ponerla allá en el frente para bienvenida. Pero en la iglesia había problemas entre los judíos y los que tenían pensamiento griego. No quiero entrar en eso, pero algunos decían no, que se sirvan entre ellos. Sí, para ponerlo más moderno, quizás sería decir, los peruanos decían que los colombianos se sirvan entre ellos y los peruanos entre ellos. Entonces, para remediar ese problema, los apóstoles se reunieron y dijeron: bueno, busquen a personas llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio para servir en las mesas. Y ahí hallaron a Esteban para servir en las mesas. Vea que no hay ningún privilegio, hermanos, que deba ser denigrado. Y vea que el conocimiento que tenía Esteban para el privilegio que tenía. Algunos piensan, es que el hermano conoce porque le toca predicar. El hermano conoce porque para eso le pagan. Ojalá me pagaran. Es su profesión, es su pasión, por eso es que él estudia. No, pero Esteban no era predicador. Él predicó una vez en su vida y lo mataron. Así que usted dirá, hermano, pero yo soy diácono, o yo hago la sono, o yo apenas toco guitarra y desafinada. ¿Qué me va a servir a mí conocer todo eso? No, es que es para todos. Todos somos llamados a ser testimonio de la luz y a predicar a Cristo. Esteban, así surgió el nombre de Esteban en la iglesia. Un joven que servía en las mesas. Póngase en su lugar. Él tenía la vida por delante. Tenía quizás planes. Pero resulta que se enfrentó con algunos fariseos que lo denunciaron al Sanedrín y comenzaron a juzgarlo. Y él comenzó, como dije, a exponer las verdades de Dios. Y es ahí donde, versículo 54 que hemos leído, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vea qué odio de parte de los fariseos en contra de Esteban. Crujían los dientes. Eran personas llenas de ira contra lo que decía Esteban. Paul Washer decía que la predicación de la palabra o bien provoca un arrepentimiento sincero en las personas o un odio hacia Dios y al predicador. Una verdadera predicación debe provocar más amor a Dios o más odio hacia Él. Y es exactamente lo que ocurre ahí. Los fariseos odiaban a Jesús, pero al oírlo a Esteban, odiaron más a Jesús, pero a Esteban en particular. Y Jesús lo crucificaron por su mensaje. A Esteban lo apedrearon por su mensaje. ¿Qué piensa, hermanos, que le va a ocurrir a usted con ese mensaje? ¿Qué esperamos que nos ocurra? Desde el inicio de la humanidad
Servir a Dios siempre ha costado la vida. ¿Se acuerdan el primer asesinato de la historia? Son dos hermanos, Abel y Caín. ¿Por qué es que Caín mató a Abel? Porque la ofrenda de Abel era agradable a Dios. ¿Y qué provocó eso en Caín? Celos, y lo mató. Desde el inicio de la humanidad, serle fiel a Dios, agradarle a Dios, ha costado la vida. Ve a José. Ve a todos esos hombres de Dios. Vamos a provocar la ira, como decía Charles Spurgeon. Nosotros somos la sal de la tierra, no el caramelo de la tierra. Y en esta sección que hemos leído desde el verso 54 hasta el verso 60, usted verá como parece que hay un sándwich. Vea, verso 54 dice, habla del odio de los fariseos. Verso 55 habla de la gloria de Dios. Verso 57 habla del odio de los fariseos. Verso 59 habla de la gloria de Dios. Entonces, está el odio, está el amor. Está el odio, está el amor. Y esa es la verdadera guerra que nosotros tenemos en este mundo. El mundo respira odio, pero nosotros debemos respirar amor. El mundo está crujiendo los dientes contra los cristianos, pero nosotros debemos enfocarnos en la gloria de Dios. Y ese es el punto, hermanos, de por qué la iglesia es tan tímida, porque está atemorizada. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá mi compañero? ¿Y quién dirá esto? ¿Quién dirá eso? Pero vean la actitud de Esteban. Cuando él ve el odio de la gente, vean lo que dice el verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Ahí está la clave de la victoria. Y es a quién estamos mirando nosotros. Estamos mirando los ojos airados de nuestros enemigos. Estamos mirando los ojos airados del mundo, de Satanás queriéndonos aplazar. O nuestra mirada está como Esteban, fijando los cielos y la gloria de Dios. Y eso es lo que le dio la victoria. Eso es lo que le permitió salir adelante en medio del odio que sentía esta gente. Como decía el salmista, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero vea que él miraba los cielos. ¿De quiénes estamos mirando nosotros? ¿A quién estás mirando que te impide servir a Dios? ¿Estás mirando tus faltas? ¿Estás mirando cómo la gente te mira? Pues que de hoy en adelante nosotros podamos alzar nuestra mirada hacia los cielos y mirar la gloria de Dios. Y eso nos va a llenar de valor, de fuerza. Y vamos a levantarnos en medio de las dificultades y adversidades, así como Esteban. Y haremos frente incluso a la muerte si es necesario, a la pérdida de un ser querido por amar a Cristo, a la pérdida de amigos, de amigas o lo que sea, pero porque nuestra mirada está fija en los cielos, en la eternidad. Jonathan Edwards, un eminente predicador, decía: Señor, graba la eternidad en la niña de mis ojos, de manera que yo no vea este mundo pasajero, que yo vea el mundo venidero. Pedro dice que nosotros hemos sido creados para Él y que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra. Siempre pensando en los cielos. Pablo dice: tengan vuestros pensamientos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así como Esteban, puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador de nuestra fe. ¿A quién está mirando usted que le impide avanzar en medio de la adversidad como Esteban? Vea que Esteban era un joven. El punto no es ser joven, ser anciano, ser hombre, ser mujer. El punto es a quién miras. Pregúntese honestamente, hermano, ¿a quién está mirando? Ya dije, como decía Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi que era imposible salvarme. Miré a Cristo y vi que era imposible perderme. ¿A quién está mirando? Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vea que eso lo llenó de más valor. Vea, cuando nosotros vemos que las cosas que estamos diciendo no le cae bien a la gente, entonces tratamos de esquivar. Tratamos de decir, bueno, no, cambiamos de tema, o de ahí nos sale un chiste para calmar la atmósfera. Pero vea, Esteban sabía que lo que acababa de decir había provocado un odio hacia él. Pero en vez de mirarlos a ellos, él mira a los cielos, ve la gloria de Dios, y en vez de callarse, porque es lo que todos haríamos, él, vea lo que dice el verso 56 dice, la NBI dice, veo el cielo abierto, exclamó. En vez de callarse, gritó más fuerte. Pero ¿de dónde le salía esa valentía? De haber mirado a los cielos. Pero vea lo que ha visto en los cielos. Él lo dice en el verso 56. Dice, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban es el primer mártir de la historia de la iglesia. Y hasta hoy en día siguen cada día habiendo mártires de la iglesia. Como decía Tertuliano, un padre de la iglesia, decía, la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Donde matan a un cristiano, crecen dos. Usted conoce la historia de ese cántico. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Esa historia es trágica. Era una tribu donde una familia se había convertido a Cristo. Y el jefe de esa tribu, él era idólatra y no quería otra fe que la que ellos tenían. Por lo que fueron a ver a esa familia armados y le dijeron a esa familia, a ese padre, a esa esposa y a los hijos, le dijeron, renuncia a tu fe o matamos a tus hijos. Entonces ahí fue que el padre de familia comenzó a cantar. He decidido seguir a Cristo. El mundo atrás. El mundo atrás. Y ahí mataron a sus hijos. Entonces le dijeron, si tú sigues con esta tu fe, nosotros mataremos a tu esposa. Entonces él dijo, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Luego le dijeron a él, mira, si tú no renuncias a tu fe, al menos te mataremos a ti, pero salva tu vida. Y él comenzó y siguió cantando. He decidido seguir a Cristo. Y lo mataron. Pasó un tiempo y el jefe de esa tribu estaba tan impactado de cómo esa familia había enfrentado la muerte por causa de ese nombre llamado Jesús, que comenzó a indagar y resulta que el jefe de esa tribu se entregó a Cristo y con él toda la tribu. Por eso le decía lo que decía Tertuliano, donde los mártires, él decía que la muerte de un cristiano era semilla para la iglesia. La sangre de los mártires es semilla para la iglesia, porque donde matan a un cristiano crecen 2, 3.
Y Esteban es el primer mártir de la historia de la iglesia. Y vendrán miles y miles y miles degollados, ahorcados, quemados, asesinados por leones, por todo tipo de armas. Pero vea, dice, verso 56, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. La expresión de pie a la derecha de Dios es la única vez que se menciona a Jesús de pie en el Nuevo Testamento a la derecha de Dios. En Colosenses, en Filipenses me parece, siempre Jesús está mencionado como estando sentado a la derecha del Padre, pero nunca se le ve de pie. ¿Y por qué ahí sí? Porque como le dije, es el primer mártir. Y Jesús está poniéndose en pie. Él mismo, Él no envía ángeles, vayan y recíbanlo. Él dice, no, déjenme. Yo quiero tener esa alegría de ponerme en pie para ir a recibir a mi primer mártir. Y es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde Jesús está de pie para recibir a su primer mártir. Pero ¿qué implica esto también? Implica que Dios es soberano. Porque Jesús está de pie para recibirlo, no para salvarlo. Y enviar ángeles, o Él mismo tirar piedras desde el cielo. No, Él sabe que Esteban va a morir. Vea que Dios es soberano incluso sobre la muerte. Y vea que muerte. No es que Esteban se durmió y así murió. Murió apedreado murió. ¿Y dónde está Dios? De pie, esperándolo. Ya faltan 3 piedras. 2, 1, ya está. Y lo recibió. Pero Dios, Jesús, es soberano sobre la muerte de sus hijos, por más trágica que sea esta muerte. Es ahí donde las palabras de Jesús cobran valor. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Jesús nos sostiene de su mano, incluso en la muerte, por más trágica que sea esta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Más adelante dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que Jesús está de pie para recibir a su primer mártir. Pero vean luego verso 57. Entonces, hermanos, estos pasajes es como mirando al cielo, mirando a la tierra, mirando la reacción de Jesús, mirando la reacción de los fariseos. Y mirando, mire, 54, ellos. 56, él. 57, ellos. Parece una partida de ping-pong. Dice verso 57, entonces nosotros, todos los que estamos aquí, estábamos mirando a Jesús de pie, y ahí vamos a ver a los fariseos cómo están. Entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos. Miren, qué odio. Parecen niños. De niños hacíamos esto. Cuando la persona con quien jugábamos, de pronto nos peleamos con esa persona, y esa persona comienza a hablar, nosotros tapamos bla, 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 como niños. Pero vea el odio de esas personas para que actúen así. Se abalanzaron sobre él. Verso 58. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Vea el contraste entre el joven que está dando su vida a Jesús y el joven que es cómplice de la muerte de ese primer mártir. Especialmente a los jóvenes que estamos aquí. ¿Qué tipo de joven eres tú? ¿El joven Esteban o el joven Saulo? ¿Aquel que está mirando a Jesús o aquel que está cargando
para que otros puedan matarlo. Si tú piensas que eres el Saulo, no pierdas la esperanza, porque ese mismo Saulo, un capítulo después, entregará su vida a Cristo, mostrando así que la esperanza no está perdida mientras tengamos vida. Pero vea entonces que ellos lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. O sea, comenzaron a apedrearlo. Pero vean que los judíos están haciendo algo ilegal. Los únicos que tenían derecho sobre la vida y la muerte de una persona en aquel entonces eran los romanos. Por eso es que no pudieron matar a Jesús. Los fariseos dice múltiples veces que procuraban matar a Jesús y buscaban la manera de matarlo. Pero ¿por qué no lo hacían como hicieron con Esteban? Porque sabían que no tenían derecho de hacerlo. Tenían que pasar por los romanos. Por eso es que fueron a Pilato. Y por eso es que ellos dijeron a Pilato, crucifícalo. Pero ¿por qué no lo hicieron ellos mismos? Repito, porque ellos no tenían derecho de hacer eso. Pero ahí lo hacen. Ahí están haciendo algo ilegal por el odio que tenían. Hay un grupo de hermanos que, no me acuerdo en qué región de Francia, comenzaron a distribuir tratados de cómo Dios puede salvar a los homosexuales. Y ellos mismos eran homosexuales. Pero resulta que los arrestaron por homofobia y los mandaron a la cárcel. Pero también eso es ilegal. Ellos no tenían derecho a haberlos arrestado y mandado a la cárcel, porque hay una ley que es, no es tanto una ley, un principio que es la libertad de expresión. Yo puedo escribirme libremente, pero lo que hicieron era ilegal. No nos refugiemos bajo las leyes humanas para predicar a Cristo, porque el ser humano no la va a respetar. El odio es tan grande hacia Dios que va a pasar sobre sus propias leyes para matarnos a nosotros. Verso 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Vea la actitud de Esteban. Primero, Esteban era conocedor de las Escrituras. Número 2, era valiente porque la exponía frente a sus enemigos. Número 3, él ponía su mirada en Cristo, en el cielo. Número 4, en medio de las pedreadas que recibía, oraba. Oraba. Usted está pasando tiempos difíciles, de adversidad. ¿Qué está haciendo? Imite a Esteban. Ore. Ore. Usted está pasando por flechas del enemigo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta a este pecado. Romanos dice, no paguen mal por mal, sino que hay que vencer el mal con el bien. Exactamente lo que está haciendo Esteban. Orad por vuestros enemigos, decía Jesús. Exactamente lo que está haciendo Esteban. Y Esteban está imitando, Esteban es claramente una representación de Jesús, matado por los fariseos a causa de su mensaje, de manera, él oraba por sus enemigos, así como Jesús oró, cuando él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hace Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban es el reflejo de Jesús.
cada uno de nosotros podemos llegar a ser el reflejo de Jesús, así como Esteban lo era. Todo depende, hermanos, de como dice, todo partió desde el verso 55. Fijó la mirada en el cielo. Ahí encontró la inspiración, ahí encontró las fuerzas, ahí encontró la motivación, ahí encontró el aliento para amar en medio del odio, para perdonar en medio de la muerte, para orar, recibiendo al mismo tiempo piedras. Todos nosotros, hermanos, queremos ver la gloria de Dios. Amén. No, hermanos, ni usted se cree. Todos queremos ver la gloria de Dios. Amén. Pero vea lo que cuesta. Todos queremos ver. Ay, me encantaría, hermano, ver a Jesús de pie recibiéndome a mí. Está bien. Vaya y reciba toneladas de piedra. Ore por mí mientras le reciban esas piedras y ahí verá la gloria de Dios. Adelante. Hermano, es que yo quiero ver el mar rojo abrirse delante de mí cuando me voy de vacaciones. Está bien. Sea perseguido por los carros de Faraón. Es que quiero ver la gloria de Dios, pero no lo que implica verla. Pagar el precio para verla. Pero eso será posible, hermanos, pagar ese precio solamente cuando nosotros tendremos los ojos fijados en el cielo. Decía Jesús, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Termino diciendo lo que dice el verso 60. Cuando hubo dicho esto, murió. Aquel joven que nunca había predicado, que lo único que hacía era servir en las mesas, que tenía toda la vida por delante, y que lo único que hizo es presentar el mensaje del Evangelio, y que esto le costó la vida. Eso es para nosotros una inspiración para recordar que la vida es pasajera y que esta puede de pronto terminarse en el momento en que menos lo esperamos. Pero Esteban podrá oír, o ha oído seguramente a Jesús decirle: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, Dios va hablándonos domingo tras domingo. Y usted va a la célula, qué bueno. El Señor le habla célula tras célula, domingo tras domingo. Que la vida es corta. Una vez le preguntaron, un pastor hizo una entrevista a Billy Graham. Y al final de la entrevista, el pastor le preguntó a Billy Graham: Billy Graham, deme un consejo así, para que yo pueda vivir correctamente mi ministerio. Entonces Billy Graham se le acercó y lo miró fijamente y le dijo: la vida es corta. Ajá, dijo el pastor, sí, ¿qué más? Entonces Billy Graham le dijo: la vida es corta. Ese era todo el consejo. Alguien decía: tenemos dos vidas tenemos. La segunda empieza cuando sé que solamente tengo una. Esteban dio su vida y lo ganó todo. Porque Jesús dijo: el que quiera guardar su vida, la perderá. El que la pierda por causa de mí, la ganará. Martín Lutero decía: todo lo que he guardado en mis manos, lo perdí. Todo lo que yo entregué al Señor, lo guardé. Entonces, hermanos, podemos nosotros preguntarnos: ¿qué estamos mirando fijamente? Termino. Vean que Esteban, dice la Biblia, que miró fijamente los cielos. Es lo que necesitaba Esteban, mirar fijamente en él. Todo alrededor de él lo empujaba a mirar hacia los fariseos, o incluso dónde correr para huir. Pero Esteban no huyó, y eso que era joven, podía correr. No, él estaba enfocado en los cielos.
enfocado, él fijamente. Nada lo desconcentraba. Nada. Así como Pedro cuando caminó sobre las aguas. Él comenzó a caminar y dice la Biblia que viendo el viento y las olas se asustó y comenzó a hundirse. Pero vea, viendo las olas y el viento. Pero ¿cómo es que él pudo caminar sobre las aguas? Porque dice la Biblia que él miraba a Jesús hasta que miró el viento y las olas y ahí se hundió. Vuelvo y repito, ¿qué está mirando usted fijamente? Sus pecados. Cristo murió por ellos. Mire a Cristo. Su debilidad, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Su pasado clavado está en la cruz y dice el profeta, los lanzaré al océano y no me acordaré más de ellos. Su situación, porque nada es imposible para Dios. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras cargas y peticiones a Dios, y el Señor mismo llenará su corazón de paz, la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué está mirando fijamente que lo impide mirar a Cristo hoy? Sea lo que sea, Cristo es más grande. Sea lo que sea, Cristo es más fuerte. Sea lo que sea, Cristo es más gozoso de lo que usted está mirando. Quizás usted mirando el placer, pero si yo miro a Cristo, ese placer que a mí me gusta lo voy a tener que soltar. Como decía John Piper, deje ese placer por un placer mayor, Cristo. Deleítate a sí mismo en Dios. ¿Qué está mirando? Que no sea Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dice Dios en su palabra, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Mirad a mí, mirad a mí. Deje de mirarse, deje de mirar su familia, lo que dirá su esposa, su esposo, sus hijos, deje lo que dirá Satanás, no lo oiga más. Mire fijamente a Cristo hoy, porque hoy es tu día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que aproveche este momento, hermanos, para comenzar a ver qué es lo que está mirando fijamente que no sea Cristo, y comience a ver a Cristo. Jesús, hijo de David, decía al paralítico, ten misericordia de mí. Mire al Calvario. Un hombre de Dios decía que la cruz es la espada que Dios plantó sobre la tierra, símbolo de victoria. Mire la cruz, donde el peregrino pudo deshacerse de su carga al mirar